Muchas gracias, bienvenidos todos. Queremos invitar también a los que están en los stands a acompañarnos. Es un tema bastante importante y que todos los que estamos en el sector salud deberíamos de conocer. Como bien dijo nuestro maestro de ceremonias, hoy contamos con la fortuna de tener el testimonio de un paciente que sufrió una infección por negligencia médica, el ingeniero Rubén Moya Chávez. Vamos a comenzar un poco con tu testimonio y nos podrías contar, por favor, cuál fue la razón principal por la que te sometiste a una cirugía. Buenas tardes primero a todos y muchas gracias por estar aquí. El tema es bastante sencillo, las molestias comenzaron a ser parte del día a día y comenzaron a limitar la calidad de vida que yo tenía. Ya había formas que a veces me quedaba 1 o 2 semanas incapacitado e independientemente de que no tenías la certeza de cuándo sucedería. Ese era un tema básico que influyó en tomar la decisión ya de practicar una cirugía de fondo y resolver este problema. Gracias, Rubén. Bueno, esa fue una cirugía que realmente no tuvo nada que ver con una infección en un inicio, ¿no? Posteriormente a ella, te diste cuenta que había sufrido una infección. ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Y cuál fue el diagnóstico del médico que tuviste en tu primer cirugía? Mira, comenzamos a suponer que algo estaba mal porque el doctor nos había dado ya un programa. El programa era 1 semana en el hospital después de la cirugía, 2 semanas posteriores de recuperación en un hotel, porque nosotros no vivíamos en la ciudad de Mérida y sobre eso estábamos planeando. Pero la semana se cumplió, no se había ni siquiera cerrado la cortada y comenzamos a planear, a pensar que había dolores adicionales y temperatura. Luego nos confirmó el tema que nos llevaron nuevamente a cirugía, más o menos unos 8 días después, y esto pues definitivamente no estaba planeado. Independientemente de que insistimos, el motivo por el cual había que volver a ir a cirugía, pues los doctores lo tenían oculto, no quisieron comentarlo. Ahí fue donde comenzó a pensarse que algo estaba mal. Continuamos pues todavía en el hospital, ya no eran las 2 semanas, ya eran 2 semanas. Me volvieron a llevar por tercera vez a cirugía. Esto después de que comenzó a salir un líquido amarillo que manchaba prácticamente todo por la cortada y seguíamos sin tener conocimiento de qué estaba pasando. Claro, después de la tercera cirugía ya comenzó la familia, que afortunadamente me acompañó, a comunicarse con otros médicos muy amigos de nosotros del tiempo que habíamos vivido en esta Ciudad de México, afortunadamente del Hospital Ángeles del Pedregal, los cuales pues con cierta lógica dijeron, ya tuvo una oportunidad tu doctor, ya tuvo 2 oportunidades tu doctor, ya tuvo 3 oportunidades tu doctor, pues la cuarta probablemente ya no fuera oportunidad, ya fuera un tema serio. Recomendación, tomar una ambulancia aérea y volar a la Ciudad de México lo antes posible. Gracias, Rubén. Bueno, aquí ya llevamos una historia que se alargó, ¿no? Que pasó de ser una cirugía aparentemente rutinaria y se convirtió en una infección. Y no solamente en una infección, sino que también el paciente no supo qué es lo que estaba pasando y aquí ya, a partir de ahorita ya estamos en una negligencia. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cuál fue la cirugía a la que te tuviste que someter para superar la infección? Y algo también importante, porque en el panel pasado nos estaban diciendo, en el sector salud es carísimo controlar las infecciones, pero a un paciente, ¿cuánto le cuesta? Sí, bueno, el tema simplemente de volar, pues imagínense, alrededor de 170,000 pesos volar de Mérida a Toluca, Toluca por ambulancia al Hospital Ángeles, pero las infecciones, ese es el problema, no solo el tema
que pueden suceder, sino la falta de ética absoluta de los médicos en un momento determinado de no informarte qué está pasando contigo y cómo es el proceso, cómo lo van a atacar, cómo lo van a resolver y cómo vas a poder salir de este momento que ya se está volviendo traumático. Ya tienes 3 semanas y media en un hospital, no tienes respuestas, tu condición física está totalmente mermada, estás ya en un estado un poquito fuera de la realidad y pues hay que tomar decisiones. El origen de todo, bueno, fue simplemente una cirugía de disco que debería de haber sido muy sencilla por la experiencia del doctor y la calidad teóricamente de la clínica que estaba en la ciudad de Mérida. Gracias, Rubén. ¿Cuál fue, creo que falta que nos digas cuál fue la infección que tuviste y ya que tuviste la cirugía para controlarla, ¿cuánto tiempo tuviste de recuperación y si también nos puedes decir cuánto costó todo eso? Mira, bueno, sí. Esto fue un tema muy interesante porque mientras estuvimos en el hospital en Mérida, nos ocultaron todo y era muy sencillo. Obviamente cuando llegamos a la Ciudad de México, en especial al Hospital Ángeles, pues se descubrió la verdad, simple y sencillamente era una infección por E. coli, lo más sencillo, lo más fácil de poder tomar. Y esto, pues, representó otra cuarta cirugía. Esta cuarta cirugía fue, como ellos la llaman, de limpieza, básicamente, lo cual sí funcionó. Y bueno, también un staff de médicos de primera calidad, probablemente algunos hayan oído hablar de el doctor Perrusquilla, el doctor Guinto, el doctor Cifuentes y el doctor Cortés, son 3 especialistas de alto nivel del Ángeles del Pedregal. Al darnos cuenta que era simplemente E. coli, pero la situación era seria, era una infección en la médula espinal, pues eso me mantuvo 3 meses en el hospital para poder tener el alta y todavía un mes más con catéter y todavía con inyecciones prácticamente cada 3 días. No puedo ser exacto de cuánto dinero se gastó, pero andamos rozando sin lugar a dudas arriba de los 4 millones de pesos en estos 4 meses que estuve en hospitales, más todo lo que continuó para una rehabilitación, que fueron más o menos otros 4 meses para llegar más o menos al 100%. Gracias, Rubén. Bueno, sin duda creo que no solo para ti, sino en el ámbito personal, supongo que también en el ámbito profesional, con tu familia, fue un suceso que te cambió la vida, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿te asesoraste de algún abogado? ¿Llegó alguien a decirte, oye, podemos tal vez recuperar algo, podemos ayudarte a que sufras lo menos posible después de todos estos meses que tuviste, que fue por una razón infecciosa, por una negligencia médica? No, ese también es un tema interesante. Después de estar en una situación en la que se pone en peligro la vida realmente y que pues parecería que te puedes ir en cualquier momento, la lucha, las ganas de pelear, las ganas de demandar, las ganas de, hacer justicia, se diluyen, quedas débil, quedas un poquito, pues, atemorizado, diría yo, y no, ningún despacho, ningún abogado, lamentablemente, pues en ese momento no teníamos a la mano amigos que se pudieran acercar con este tema, pero hubiera sido extraordinario poder contar con alguien que pues te apoyara legal, jurídicamente, en un tema en el que pues había estado de por medio tu vida y además cantidades de dinero, ríos de dinero que si bien aquí GNP, que era mi seguro en ese momento, hizo el fuerte, de todos modos hubo gastos excepcionales a los que tuvimos que hacerle fuerza. No tuve un abogado y ojalá sí lo hubiera tenido. Gracias, Rubén, por tu testimonio. Sin duda, no todos los pacientes cuentan con la suerte de tener la solvencia económica de poder
sustentar un proceso como el que tú pasaste. Si hubiera llegado alguien, ¿si hubieras decidido tomar alguna acción legal? Definitivamente, yo creo que el doctor se merece que haya una acción legal porque la infección es relativa, pero esconder la información a un paciente me parece una falta de ética absoluta y seguramente también un poquito en complicidad con la institución hospitalaria, porque había una gran presión. La presión llegó al momento en el que cuando decidimos irnos de ahí fue porque el doctor planteó como respuesta a la infección una válvula en el cráneo para liberar la presión del líquido encefalorraquídeo. Ya no sé de qué estábamos hablando, eso era una locura. Ese mismo día conseguimos el avión y volamos a la Ciudad de México, pero algo estaba mal y algo hicieron muy mal y creo que esa es la parte en la que sí un abogado me hubiera podido apoyar y hubiéramos puesto al doctor por lo menos en orden para que no continuara con ese tipo de prácticas pues deshonestas, con falta de ética y con falta de principios. Claro. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros y por compartir tu testimonio. Y si en el supuesto de que Rubén hubiera tenido asesoría legal, ¿nos podrían compartir desde el área penal, administrativa y civil cuáles eran las opciones que él pudo haber tenido y también cómo se pueden defender los médicos, ¿no? Porque también eso es una parte importante. Juan Carlos, ¿quieres comenzar? Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por su presencia. Mi nombre es Juan Carlos Toribio. Y contestando esta pregunta, Lorena, por lo menos desde el aspecto civil, para que el señor Rubén hubiese iniciado alguna acción jurisdiccional en contra ya sea del médico o en contra del hospital, por lo menos por la parte civil, digo, muchos seguramente hemos escuchado esta acción que es acción de responsabilidad civil con un enfoque de una reparación del daño ya sea patrimonial o moral, ¿no? ¿De dónde nacería esta acción? Pues del manejo de la información que tuvo el médico tratante en su momento para que el señor se pudiese tratar en lo antes posible. Por lo menos eso desde el aspecto civil. Gracias, Juan Carlos. Rodrigo, ¿nos puedes compartir en la parte penal, por favor? Claro que sí, muchas gracias a todos los presentes. Sabemos que este es un tema de mucho interés para algunos de ustedes porque todos estamos expuestos a situaciones de este estilo, tanto como prestadores de un servicio como quien lo recibe, los pacientes. En este caso concreto, atendiendo a las particularidades de cómo se fue desenvolviendo la complicación médica que al final tuvo el señor Rubén en un periodo de 8 meses de hospitalización y recuperación posterior, desde el aspecto penal, en la cual yo soy el especialista, todas las personas que están involucradas en una conducta que recae en una comisión de un hecho delictivo que pueda llegar a vulnerar a cualquier persona, tienen de alguna manera una responsabilidad. En este punto concreto, el paciente tendría 1 año a partir del hecho para poder iniciar cualquier instancia en contra del prestador del servicio o bien en contra del hospital donde se realiza esta prestación del servicio. Es importante recalcar en este segmento que entendemos, como se los dije desde un principio, que todo este tipo de infecciones son de alguna manera se pueden prevenir y manejar, sin embargo, estamos todos expuestos, por lo cual hay que atender al caso particular para determinar las temporalidades de la acción, pero por lo general el término genérico sería el de 1 año. Gracias, Rubén. La parte administrativa, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Rubén Moya. Yo litigo en materia administrativa, a diferencia de mis dos socios. Mi socio sugiere una demanda, mi socio sugiere una denuncia. Desde la óptica de materia administrativa, sugeriría que agotáramos primero una queja, un arbitraje ante la CONAMED. Es una forma más amistosa,
menos contenciosa, es menos perjudicial, tarda menos que una demanda, que una denuncia en materia civil y materia penal. Y si el doctor está de acuerdo, podemos alcanzar una conciliación antes de todos pelearnos. Esa sería la sugerencia de materia administrativa. Perfecto. Rubén, siguiendo contigo, creo que ya nos quedó claro que no siempre hay que irse a juicio, hay una alternativa, ¿no? Que es ir a la CONAMED. Justo, correcto. Dando la misma pauta, hay dos formas ante la CONAMED. Una es una queja ante un médico o ante una empresa hospitalaria que creemos que nos dañó, nos hizo algún perjuicio en nuestra contra siendo pacientes. Y la otra es el arbitraje. El arbitraje se sustancia únicamente cuando la queja termina. La queja se presenta, el doctor contesta, tenemos una audiencia de conciliación. Si en la audiencia no nos ponemos de acuerdo, continuamos a la siguiente fase, que es el arbitraje. El arbitraje ante la CONAMED solamente se puede sustanciar si el doctor y el paciente están de acuerdo ambos en sustanciar el arbitraje. Si alguna de las dos partes no está de acuerdo, el tema de la CONAMED se acaba y pasaríamos a los medios de defensa civil y penal. Gracias, Rubén. Y poniéndonos un poquito del otro lado, si yo soy médico y me notifican una queja como abogado especialista, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo se debe de abordar? Y como segunda pregunta, ¿es procedente la presentación de una queja derivada de un paciente infectado? Correcto, para hacer las respuestas rápidas, y entiendo que ya todos nos queremos ir a comer, para hacérselas sencillas, yo sugeriría a los médicos que les presentan una queja ante la CONAMED, muchos de ellos optan por no notificarse, no aceptar la notificación, hacer el tema cansado, que el paciente no logre notificarlos, postergar las cosas. Como abogado litigante, les sugeriría que si viene la CONAMED, les toca el despacho, oigan, alguien presentó una queja en contra de ustedes, acéptenla. Es mucho más sencillo para el abogado que los va a defender aceptar en ese momento la queja, decirle, oye, abogado, aquí está, ya me la notificaron, ¿qué hacemos? A estar en la penumbra, porque le hablas al abogado y le dices, ya me notificaron algo, pero no me la quise recibir, entonces el abogado no sabe cómo defenderlo. Entonces, las prácticas de antaño de no recibir las cosas aplica igual en materia del SAT, que también litigo fiscal, que antes la gente no las recibía, las ignoraba. Hoy por hoy lo adecuado o lo idóneo es aceptarlas. Y respondiendo la segunda cuestionante es, ¿procede la CONAMED cuando hay un juicio o una denuncia presentada? La respuesta es no. El paciente tiene que optar por la CONAMED o irse a un medio contencioso o irse a los pleitos. Son cosas distintas. Si uno presenta una queja ante la CONAMED y a la par presenta un medio de defensa, automáticamente se sobresee la queja. ¿Qué significa sobreseer? Se concluye, la CONAMED la termina. Hay un artículo que es el artículo 50 del reglamento de atención a quejas médicas de la CONAMED y lo prevé tal cual. Dice, procederá el sobreseimiento de la queja cuando la controversia haya sometido al conocimiento de tribunales. Entonces, es un consejo para nuestros colegas doctores. Si a usted, doctor, vienen y le presentan una queja, pero a la par también le presentan una demanda o también le presentan una denuncia en materia penal, usted puede ir a la CONAMED y decir, no procede la queja aquí porque ya me demandó, ya me denunció, no puede tener tres medios de defensa abiertos en mi contra. Correcto, gracias, Rubén. ¿Cuáles son las normas oficiales mexicanas que un médico y un hospital deben de seguir para evitar la propagación de infecciones? No voy a profundizar tanto porque entiendo que hay varios de colegas doctores, creo que muchos de ellos se la saben. La NOM 016, que nuestro colega previo la dijo, infraestructura de hospitales, NOM 004, la del expediente clínico, NOM 017, que es la de vigilancia epidemiológica, NOM 045, prevención y control de infecciones nosocomiales. Para no ahondar y no ser repetitivo el tema, cuántos NOMs son y qué dice cada una, la recomendación de un abogado litigante para el tema de las NOMs y la forma en la que un doctor tiene que abordarlas, desde mi óptica, deberían de tener ustedes un file, un back file, o sea, un expediente aparte del expediente clínico donde registren las comunicaciones que tuvieron con su paciente posterior a la infección. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pues eso ya está en el expediente clínico, yo lo sé, pero es más fácil para sus defensores, para sus abogados, cuando les comparten un backfile únicamente que diga, esta es una encuesta, esta es una vigilancia convencional, este es un estudio del brote, esto sucedió a partir de la infección, le notifiqué al paciente que se infectó y estas son las cosas que he hecho posterior a. Muchos de los doctores dirán, oye, yo no le puedo compartir eso a mi abogado así nada más, ¿no? Estoy sujeto al secreto profesional. Y sí,
La forma en la que nos la pueden compartir a un abogado sin violar el secreto profesional es cuando el paciente automáticamente los amenaza o les avienta la palabra de le voy a decir a mi abogado. En ese momento ustedes pueden compartir el secreto profesional con nosotros, el cual también estamos obligados a cumplir, y ahí podemos empezar a trazar una defensa. No violan el secreto profesional si el paciente viene y los amenaza, los amedrenta a ustedes como doctores con presentar un medio de defensa. Gracias. Otra vez, poniéndome un poco del lado en el papel más bien de yo ser médico, ¿qué ocurre si yo no incumplo con todas estas normas oficiales? En materia administrativa, ¿el paciente o algún familiar podrá ejecutar alguna acción legal en contra mía? Sí, yo me adheriría a el medio de defensa civil, porque el arbitraje médico deriva automáticamente de la materia civil. Entonces, al violentar cualquiera de estas cosas y no querer conciliar y no querer iniciar un arbitraje, iniciaría con una demanda. Ok. Juan Carlos, en tu materia, entonces, ¿qué procedería si incumplimos con las normas oficiales mexicanas? Hola. Bueno, de entrada, desde el aspecto civil, el hecho de no cumplir a una norma oficial mexicana, que de entrada, como sabemos, las normas oficiales mexicanas establecen y regulan aspectos específicos, ¿no? Que tal vez la ley sustantiva, como el Código Civil, no tiene un alcance, pues tenemos esa obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ahí viene el tratamiento específico de qué es lo que tenemos que realizar en dado caso como hospitales o como médicos. El hecho de incumplir con una norma oficial mexicana, bueno, estaríamos incurriendo, insisto, como les comentaba hace ratito, y ahorita profundizaremos más, en una irresponsabilidad civil, ya sea con un enfoque moral, con un enfoque patrimonial, ¿vale? Gracias, Juan Carlos. Rodrigo, ¿nos podrías decir la parte penal, por favor? Claro que sí. Pues bueno, para poder hablar de derecho penal tenemos que hablar de intención. La intención que tienen los operadores de los servicios de salud al momento de realizar estos. Como bien lo mencionaba el maestro Antonio Buendía en el segmento pasado de este panel, la prevención bien enfocada puede ser la clave del éxito. Efectivamente, nadie puede ser responsable jurídicamente hablando a raíz de una cuestión que toman las medidas de prevención adecuadas y al final seguimos siendo organismos biológicos expuestos a cualquier tipo de contagio y que cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente. Lo que sí está en nuestras manos, no podemos controlar el ser víctimas de una infección hospitalaria. Sí podemos controlar la prevención interna por parte de los hospitales y el debido manejo de los médicos que operan y brindan estos servicios de salud. Como ya se los comentaban mis colegas abogados, existen diferentes disposiciones legales muy específicas que a ustedes como prestadores de servicios de salud les tienen que aplicar y las tienen que conocer. Estas normas oficiales mexicanas que están a la disposición de cualquiera de ustedes en los diarios oficiales de la Federación, son de materia y de seguimiento obligatorio. Ustedes, como médicos, las tendrían que conocer. Sabemos que al ser muchas estas normas oficiales mexicanas, no siempre tenemos un detalle específico. Sin embargo, nuestra obligación como personas prestadoras de un servicio de salud es conocerlas, cumplirlas y, sobre todo, señores, prevenir, tomar las medidas adecuadas de limpieza y de sanitización para poder delimitar la responsabilidad posterior. Porque como partía mi comentario en un inicio, nadie puede ser responsable de una cuestión de la cual nadie está exento y que no tuvimos una intención de que el paciente, como en este caso Rubén, se infectara. Sin embargo, la manera adecuada de prevenirlo es con la prevención y mitigando los riesgos, teniéndolos bien claros, exigiéndole ustedes como médicos a los hospitales donde van a realizar sus intervenciones que cumplan adecuadamente con los protocolos de salubridad, porque ustedes al operar en algún hospital o intervenir en algún hospital que no cumpla con este tipo de medidas, se volverían copartícipes de una responsabilidad que natamente no tendrían por qué serlo. Gracias, Rodrigo. Ahorita, regresando un poco a que estabas hablando de responsabilidad, cuando se presenta una infección médica,
¿qué grado de responsabilidad penal tiene un hospital? Pues bueno, como se los explicaba, la responsabilidad de un médico y de un hospital va a partir dependiendo de su grado de participación. Si el médico o el hospital partimos que realizan todo el protocolo debidamente, conocen las normas oficiales mexicanas aplicables para el procedimiento a realizar y pese a esta situación, bajo una óptica de prevención y de atención a factores de riesgo, se presenta alguna infección, la responsabilidad es nula. Seguramente van a estar sujetos a una investigación en materia civil, a un arbitraje en materia administrativa o inclusive a un juicio en materia civil, perdón, a una investigación en materia penal, una cuestión administrativa o una cuestión civil. Sin embargo, sus defensores, sus abogados, sus representantes legales, en su momento, podrán establecer mediante documentos del historial médico y con constancias que ustedes tomaron todas las medidas necesarias, pero que son factores de riesgo que no se pueden mitigar en un 100%. Tenemos que ser conscientes de eso. Es algo a lo que, como se los acabo de referir, todos estamos expuestos en cualquier momento y no nos queda más que prevenir. Sin embargo, si cualquiera de estos operadores de los servicios de la salud, como médicos u hospitales, no realizan este plan preventivo y prefieren estar expensas y aplicar un plan correctivo, ahí sí podríamos estar frente a una responsabilidad en materia penal que, tratándose de los médicos como personas físicas, inclusive podrían ser castigados hasta con una pena de prisión y los hospitales podrían llegar a ser hasta disueltos. En nuestro caso particular, en nuestro derecho doméstico aquí en México, actualmente no se ha presentado ningún asunto que marque tendencia o que marque precedente donde se tenga que disolver a un hospital, pero sí existen precedentes de clausura total y permanente de algunos de estos centros de salud donde se han presentado infecciones hospitalarias por falta de prevención. Gracias, Rodrigo. ¿Y qué recomiendas en parte de prevención? Pues bueno, como se los menciono, siempre es bueno acercarnos a especialistas para poder conocer los lineamientos, las normas que tenemos que aplicar, que tenemos que seguir, que tenemos que observar, y empresas como algunas que ya hemos referido en este panel, que se dedican a la cuestión preventiva, a establecer protocolos, a la sanitización, a la limpieza. No hay mucho más que se pueda hacer más que la prevención. Siempre un plan preventivo es mucho mejor que un plan correctivo, hasta para efecto de ustedes como prestadores de servicios de la salud, mitigar cualquier riesgo. Gracias, Rodrigo. Moviéndonos ahora a la parte del médico, ya hablamos de la parte de hospitales. Rodrigo, ¿qué puede hacer un médico para prevenir ser responsable? Juan Carlos, perdón. Gracias, Lore. Pues, mira, es muy similar al tratamiento de los hospitales, ¿no? El consejo principal en este tema de responsabilidad o para evitar alguna condena precisamente patrimonial por responsabilidad médica es el tratamiento de la información. Como ustedes sabrán, la profesión en sí de los médicos, su profesión es una profesión de medios. Y el punto es acreditarle al juez que utilizaste todos los medios necesarios para prevenir. Entonces, eso significa que es el manejo de la información. Y el manejo de la información va desde la coordinación con los hospitales y como médico. Y, en este caso, como el señor Rubén, la transmisión de esa información y la diligencia en la transmisión de la información con el paciente. Entre más comunicación tengas con el paciente y más diligente seas con el manejo de la información, vas a evitar problemas. ¿Por qué? Porque el día de mañana que le puedas acreditar a un médico, a un juez, perdóname, que utilizaste todos los medios necesarios que estaban en tus manos para evitar algún riesgo, tendrás muchísimo más probabilidad de salir absuelto de alguna responsabilidad. Gracias. Ya ahorita sabemos qué debemos de hacer para prevenir, qué responsabilidades pueden tener hospitales y médicos, pero la realidad es que estamos en las manos de un juez, ¿no? Esa es la persona que realmente va a decir sí existe y sí hay grado de responsabilidad. ¿Qué toma en cuenta un juez para determinar esto, Juan Carlos? Híjole, aquí es donde regresamos al tema de la responsabilidad y vamos a hablar de responsabilidad por lo menos el tiempo que resta. Para que un paciente o un usuario de la salud acuda demandando la responsabilidad civil
ya sea moral o patrimonial, ante un juez, es importante que hablemos sobre el daño, ¿no? Y el daño, como ustedes sabrán, tenemos patrimonio moral, tenemos patrimonio material, y el patrimonio moral, el alcance que tiene es a nuestros sentimientos, a nuestra reputación, pero principalmente en temas médicos es respecto a los sentimientos, ¿no? El hecho de que estuvieras en una camilla 8 meses, pues, ¿qué tanta implicación tuvo, ¿no? Y por el otro lado, el patrimonial, no solamente lo que te costó el acceder a un hospital, ¿no? Sino también la parte de la rehabilitación, la parte de la recuperación, con independencia a lo que dejaste de percibir, ¿no? Entonces, clasificamos dos tipos de daños. Para que un usuario de la salud o un paciente acuda a un juez y en sí el hospital o el médico pueda ser condenado por una cuestión de responsabilidad civil, el paciente tendrá que acreditar 3 cosas, y es lo que va a estudiar el juez, que dentro de su demanda se haya acreditado 3 elementos. 1, la existencia de un hecho ilícito, y este hecho ilícito puede nacer precisamente del manejo de la información, del dejar de acatar a una norma oficial, incluso de alguna negligencia o imprudencia cometida por el médico o incluso por el hospital. Lo segundo que tendrá que acreditar el paciente será la existencia de un daño, y como les comentaba ahorita, es la existencia de un daño ya sea moral o patrimonial, ¿no? ¿Cuánto te gastaste en tu procedimiento? ¿Cuánto dejaste de percibir porque no estuviste dentro, no pudiste seguir con tus labores? O en sí, ¿qué tanta afectación tuvo dentro de tus sentimientos, ¿no? Y lo tercero que se tendrá que acreditar es que el daño es precisamente ocasionado por algún hecho ilícito o alguna imprudencia o negligencia por parte del hospital o del personal médico, ¿vale? Gracias. Oye, a ver, en la práctica es muy común que los cirujanos renten quirófanos para operar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay presencia de una infección y rentaron el quirófano? Ahí el hospital privado que rentó el quirófano ¿puede ser condenado por actos negligentes? Híjole, este es un tema bastante interesante y también un poco técnico, pero vale la pena que lo conozcamos para que cuando tengamos incluso esas coordinaciones con nuestros hospitales, esas negociaciones, lo contemplemos, ¿no? Y estemos bien asesorados. En el 2015 hubo una sentencia por nuestra Suprema Corte de Justicia que reconoce un elemento que se llama la responsabilidad o representación aparente. ¿Qué es esto? En la práctica, y ustedes, espero ustedes no, pero es muy conocido que nosotros como litigantes veamos argumentos, por lo menos de hospitales, que te dicen, es que yo no soy responsable porque quien realizó el acto médico, ¿no? En dado caso, quien realizó la cirugía o quien estuvo en el quirófano fue el cirujano y el equipo médico. Yo solamente rento mis servicios hospitalarios, y eso es muy común, ustedes lo sabrán. Pero finalmente, esta sentencia de la Corte en el 2015 señala que el equipo médico, el cirujano, el personal administrativo, al colocarse dentro del protocolo, dentro del método del hospital, al atender dentro del hospital, al llevar todo este proceso o estar a la reglamentación interna del hospital, funge como un partícipe dentro del hospital. O sea, la relación laboral, o si es por medio de un arrendamiento o si únicamente tenemos un contrato celebrado en el que a mí me prestan los servicios hospitalarios, la Corte ha señalado que no es un argumento válido para deslindar la responsabilidad. Entonces, es muy común que los hospitales se defiendan de esa manera, sin embargo, sí también puede haber un grado de responsabilidad compartida tanto por parte del hospital y el médico al hospital no tener bien organizado sus expedientes clínicos, al no tener bien su historia médica, al no tener estos protocolos y acreditarlos ante un juez. Gracias. Ya por último, en la parte civil, no todas las infecciones son causadas en quirófano o en el hospital, también hablamos de imprudencia del paciente, ¿verdad? ¿De qué forma se pueden defender los médicos de acciones ejercidas con fines económicos o que son por imprudencia del paciente? Híjole, esto es clave y esto llévenselo en la bolsa y anótenlo porque, como les comentaba ahorita, la clave en la defensa por parte del equipo médico de los hospitales está en el manejo y en la diligencia del manejo de la información. Desgraciadamente, nuestros compañeros de hospitales, nuestros médicos,
en un procedimiento civil tienen la carga probatoria de acreditar que actuaron de forma diligente. Eso está regulado, incluso está en jurisprudencia por parte de la Corte, lo que es obligatorio, precisamente al tratarse de una actividad profesional y de suma especialización. El médico del hospital es quien tiene esa carga probatoria. Mi recomendación es dos cosas, siempre ese manejo de la información y el siempre tener sus métodos, sus organigramas, tener esos programas internos y la calidad de la información que tengan con el paciente va a ser lo que el día de mañana los va a salvar o los va a absolver de una cuestión de responsabilidad. Incluso hay muchas demandas que se presentan con fines económicos, de a ver cuánto le saco al hospital, cuánto le saco al médico, y finalmente eso termina fatal. En nuestro Código Civil establece alguna excepción de esa responsabilidad o de esa pretensión que es la culpa inexcusable de la víctima. Es un término jurídico. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros como médicos, o ustedes como médicos o como hospitales acreditan que fue negligencia del paciente en no atender a las recomendaciones técnicas de los médicos. Cuando se logra acreditar esta situación es cuando podemos ser absueltos de alguna especie de responsabilidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Lu. Y una pregunta clave para las tres áreas, penal, administrativa y civil. ¿Cuál es la prescripción? Híjole, En los arbitrajes médicos y las quejas ante la CONAMED tienen carácter de derecho civil, por ende, en materia administrativa nos adheriríamos al término en materia civil. esto también es fundamental y digo, en el derecho, nuestra profesión va evolucionando como en la medicina, ¿no? Conforme a las cuestiones tecnológicas. Y precisamente el 20 de octubre, o sea, el viernes pasado, salió una jurisprudencia que es de carácter obligatorio, que dice, antes estaba la discusión entre si eran 2 años o si eran 10 años, y el término genérico eran de 2 años para poder demandar una responsabilidad civil. Al día de hoy, la Corte se ha pronunciado que cuando se trata de cuestiones en donde está involucrada la salud, el paciente o el usuario de la salud tiene un término de hasta 10 años para poderlo demandar. ¿Vale? En el aspecto penal, lo que les comentaba acerca de la cuestión preventiva y los lineamientos que tenemos que seguir para mitigar cualquier responsabilidad, como se los comentábamos en un inicio, es únicamente 1 año. El actuar que ustedes tengan va a ser sujeto a revisión, investigación y a que una autoridad determine si fue correcto o no, hasta por 1 año. Gracias. Bueno, entonces hasta ahorita ya sabemos en materia administrativa se adhiere al plazo civil, en materia penal 1 año, y pues sí, claramente las consecuencias a veces no las vemos incluso en 1 año, ¿no? Pueden ocurrir 7, 8 años, hasta 10, y por eso ya la Corte se pronunció y dijo que tenemos hasta 10 años para poder ejercer alguna acción legal. Ya para cerrar nuestro panel, me gustaría que le dieran un consejo a nuestro sector salud para prevenir este tipo de riesgos en los que siempre están expuestos todos los días en su trabajo. Y Rubén, ¿también podrías darnos un consejo desde tu punto de vista como paciente, por favor? Definitivamente yo creo que la ética, la moral, los principios es lo que debe regir a un equipo médico. En este caso, yo creo que se hubiera podido evitar gran parte de lo que sucedió si los doctores hubieran actuado de manera correcta, informando cuál era la situación actual y, sobre todo, qué es lo que iban a hacer a continuación. Entonces, mi consejo sería, doctores, enfermeras, instituciones hospitalarias, la ética y la moral y los principios no los hagan a un lado. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rubén. Tu punto de vista como paciente es clave porque estamos en un foro de médicos y pues muchas veces puede ocurrir una infección y el médico puede darte una pastilla, una medicina y ya no saber qué siguió después, ¿verdad? Rubén, en el área administrativa, ¿tú qué consejo le darías a los médicos? Sí, concuerdo un poco con nuestro testimonio de hoy. Doctores, si tienen la mala fortuna de que el paciente se infecta, señores, no lo escondan. A partir de ahí, infórmenle al paciente, a ver, paciente, sucedió esto, que estés enterado que hay una infección,
vamos a darle para adelante, vamos a tratar de sacarte adelante. A la par, llevar un backfile, como les mencioné previamente, llevar un pequeño expedientillo, una adenda al expediente clínico. En el primer momento en el que pues, el paciente les diga, te voy a demandar, pues en ese momento, como parte de las reacciones, el médico que consiga un abogado y le mande el expedientillo y le diga, este ha sido el tratamiento que se le ha dado paso a paso. No le digan, llevo escondiéndole un mes la infección, porque entonces a nosotros como litigantes nos complican mucho su defensa. No, dejando de un lado el tema moral, ya poniéndolo en un plano técnico, al abogado se le complica mucho más la defensa cuando el médico le revela que llevó 3 semanas tratando de darle la vuelta sin que el paciente se entere. Nos complican un poco las cosas. Entonces, mi sugerencia toral es, infórmelo. A veces sucede y el paciente a veces valora más y hasta puede desistirse de iniciar una acción jurídica cuando el médico se lo revela honestamente. A ver, ¿sabes qué? Sucedió esto, tienes un E. coli y puede haber sido del quirófano, pero mejor te lo informo desde ahorita y vamos a darle para adelante. Esa sería mi sugerencia en materia administrativa. Sí, bueno, en materia penal, como se los explicaba hace un momento, exíjanle como prestadores de servicios a los hospitales con los que colaboran, donde realizan sus intervenciones, que sigan cabalmente todas las normas oficiales mexicanas que son aplicables para los hospitales. Ustedes como prestadores de servicios tienen que tener un sustento documentado de los consentimientos informados que les van a hacer llegar a sus pacientes, de toda la información legal que ellos tienen que enterarse, avisos de privacidad. Y pues bueno, como le hemos estado reiterando a todo este público desde que iniciamos el panel, todos estamos expuestos aún y con el factor de la prevención. Sin embargo, hagamos las cosas lo mejor posible, mitiguemos los riesgos lo mejor posible y si llega a pasar, manejarlo con la mayor humanidad posible, como bien refiere el testigo, como refiere mi socio Rubén. Es algo que nos puede pasar a todos. Acérquense con empresas que conozcan del tema, implementen programas, modelos de negocio, como hace un rato nos lo exponían, que funcionen de manera conjunta con el debido cumplimiento de estas normas. Y pues bueno, esperemos que definitivamente estos consejos y esta plática que les estamos dando les puedan servir para que en su experiencia y en su desarrollo profesional siempre lo tengan en mente. Aquí vamos a estar siempre para poderlos apoyar. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Lorena. Desde el aspecto civil, como coincido con mis socios al 100%, yo creo que lo fundamental está en el manejo de la información. A ver, como comentábamos, es una profesión de medios, ¿no? Es todo en absolutamente orden, ¿no? Entre más orden tengas tanto con tus pacientes y entre mejor comunicación tengas con tu paciente, con tu usuario de la salud, puedes evitar cualquier contingencia, ¿vale? La diligencia en la comunicación es fundamental. Ese es mi mejor consejo. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si tengamos alguna pregunta del público. Sí, ya salió la primera. Igual a los que nos están viendo en línea, si gustan mandarnos alguna pregunta, con muchísimo gusto los abogados y nuestro testimonio están abiertos a responder. Hola, hola. Mi pregunta es sobre, bueno, ya hablamos como de la responsabilidad del paciente, la responsabilidad del médico, la responsabilidad del hospital, pero ¿qué pasa cuando no es ninguna de ellos quien tiene la responsabilidad? Pensando, por ejemplo, el médico, hubo una infección dentro del hospital, el médico se deslinda, el paciente dice yo también hice mis cuidados, las enfermeras, etcétera. Pero a veces pasa en los hospitales que quizás por falta de recursos, quizás por falta de jabón, por falta de insumos en general, las infecciones se dan porque justamente faltan estas cosas. ¿Allí se demanda a las autoridades o cómo aplica, digamos, en este caso? Gracias. Sí, esta pregunta creo que la pueden responder Rubén y Rodrigo. Perdón, Juan Carlos y Rodrigo. Claro que sí. Pues muchas gracias por tu pregunta y por el interés. Considero que ese tipo de factores como el que acabas de mencionar recaemos en el mismo punto, una cuestión de un mal servicio por parte del hospital. Entendemos que existen factores reales que en la práctica del día a día se va volviendo más difícil tener todo perfecto siempre, pero es la obligación del hospital que al brindar un servicio de salud
cumpla con todos esos lineamientos y no habría una excusa absolutoria ni a favor del hospital ni de ningún otro operador del sistema de salud para decir, es que bueno, en ese momento no había jabón suficiente o desinfectante suficiente. Ellos están obligados legalmente a prevenir cualquier incidencia de ese estilo. Sabemos hacia dónde va enfocada la pregunta porque tú la ves desde un aspecto más práctico del día a día y que es algo que pasa muy seguido, sobre todo en instituciones públicas, desafortunadamente. Pero en este caso muy particular se tendría que hacer un análisis acerca de la responsabilidad de los médicos, del paciente, el hospital y definitivamente atendiendo a este ejemplo que tú das, en ese caso concreto sería por parte del hospital. La consecuencia en cuanto a mi materia penal, que va más allá del patrimonio, va a una repercusión de responsabilidad, sería inclusive la disolución del hospital que malamente de este servicio o que ineficazmente de este servicio. La parte patrimonial creo que se las puede explicar de mejor detalle mi socio. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, para contestar esto me voy a remitir también a un criterio que nuestros tribunales han señalado, ¿no? Entiendo que muchas veces no fue responsabilidad del médico, ¿no? No fue responsabilidad directamente del hospital. Sin embargo, sí recae en el hospital como esta entidad privada. Hay una sentencia también que señala y menciona al auxiliar médico. ¿Qué es esto? Todo el equipo médico, ¿no? Puede ser que pues esta negligencia o esta omisión o la causa de la infección fue derivada no precisamente como el hospital como una entidad privada, ¿no? Aunque sea en quien va a recaer la responsabilidad, pero el día de mañana en un proceso jurisdiccional de índole civil va a ser un deslinde de responsabilidad. ¿Qué es esto? Tanto tú como usuario de la salud o el paciente, a quien va a demandar va a ser al hospital y al médico, ¿no? Él no tiene idea si fue en razón de falta de insumos, si fue por el tratamiento del equipo médico, de los auxiliares, etcétera. Quien va a ser, o sea, la demanda va a recaer parejo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Un deslinde de responsabilidad, ¿no? En dado caso se va a tener que llamar tanto al equipo médico como al hospital, como al médico tratante, y de ahí, precisamente con este manejo de información y con este actuar diligente, es quien va a tener que acreditar que no fue responsable o no fue por sus medios el que se haya cometido la infección, ¿no? Es no solamente… Qué bueno que lo mencionas, no solamente sugerencia para los hospitales ni para los médicos, sino incluso para el auxiliar médico, para el equipo técnico, el equipo médico, que siempre tengan los ojos bien abiertos en el manejo de la información con el paciente, del expediente clínico, etcétera. Entonces, el día de mañana en un procedimiento va a ser un deslinde de responsabilidad, ¿no? El hospital también incluso podría repetir contra el auxiliar médico o contra su equipo técnico, pero finalmente en quien tiene que recaer la responsabilidad es precisamente en el hospital. Gracias, Juan Carlos. Rubén, con esta respuesta que acaba de dar Juan Carlos, creo que tú también nos puedes dar una respuesta muy interesante. Sí, creo que a diferencia de lo que opinan mis socios, los tres somos litigantes, pero ahorita ellos están en modo defensa, cuando ya te subes al ring y yo estoy todavía abajo, cuando estoy tratando de conciliar con el médico sin que nos piquemos como serpientes. Y parte de un proceso conciliatorio sería solicitarle al paciente, a ver, paciente, sí, hubo una infección, vamos a llegar a un acuerdo reparatorio entre tú y yo, conciliando, pero deja fuera el hospital, ¿no? O sea, entiende que el hospital carece de ciertas cosas. Entonces, antes de usar eso como bala para matarnos entre tú y yo, entonces vamos a sacarlo de la jugada y vamos a llegar a un concilio tú y yo, dejando un poco aparte el tema de si alguien falta, si no había medicina, si no había paracetamol, si no había guantes. Por eso sugiero que a los colegas médicos que acepten la queja, acepten el arbitraje antes de escalar a juicio. A ver, esta es una forma. Si ya sé que a mi hospital le faltan guantes, le faltó una jeringa, le faltó, pues antes de escalarlo a juicio, donde sí me lo van a hacer exigible, entonces llego con él y le digo, a ver, como ya sé que eso en un juicio me va a perjudicar, vamos a llegar a un concilio. O sea, hay forma de aminorar la responsabilidad todavía en una queja, ¿no? En un arbitraje. Ya cuando escala a juicio es imposible. Gracias, Rubén. Tenemos una pregunta más, ¿no?
Bueno, sí, esta es una pregunta más para el área administrativa. Mencionabas hace ratito Agradecemos. que la preferencia es que cuando se es notificado o se presenta la queja ante la CONAMED, decías que es de preferencia como nosotros defensores que no aceptemos, que aceptemos la queja. Yo te preguntaría, ¿qué otro medio o qué otra ayuda para ti como defensor podría apoyarte de nuestra parte para que en este momento en que nos llega la queja o que incurrimos en alguno de este tipo de cuestiones, qué te podría ayudar aparte de aceptar la queja? Aparte de no solo aceptarla, Exacto. sino si yo soy el representante legal del hospital, tener la debida representación, ¿no? Que sí esté yo debidamente facultado para oír y recibir notificaciones, ¿no? Si yo estoy facultado para operar las cuentas bancarias del Hospital Ángeles, pues tal vez no soy la persona indicada para notificarme de un medio de defensa y eso ocasionaría un problema, ¿no? Entonces, esto más bien va como para representantes de hospitales, representantes de empresas médicas, bueno, quien la vaya a recibir, que sí esté debidamente autorizado, ¿no? Y que tenga la facultad jurídica para recibir la notificación y no obstaculizar el proceso. Gracias por la pregunta. Listo, pues si ya no hay más preguntas, les agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias. A todos los asistentes que están de forma presencial y presencial en línea. Esperamos que no se hayan asustado con la información que les dimos, sino que más bien sea una forma para prevenir todos los riesgos que puede haber por infecciones en hospitales. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Muchas gracias.